El especialista David Uranga es citotecnólogo con más de 13 años de experiencia en citomorfología diagnóstica y oncológica, docente universitario. Ha ejercido en hospitales y universidades de prestigio en Venezuela, consolidando una trayectoria que combina la práctica diagnóstica con la formación de nuevas generaciones de profesionales en citotecnología e histotecnología y anatomía patológica. Actualmente cursa estudios de máster en educación superior y doctorado en gerencia de la educación, lo que refuerza su visión estratégica de la enseñanza y la gestión académica. Miembro activo de sociedades científicas nacionales e internacionales, su meta es consolidarse como referente en anatomía patológica y biomedicina en España, uniendo la investigación, docencia y liderazgo en proyectos de impacto positivo. Muy buenos días para todos. Es un grato placer para mí estar en este espacio de sabiduría, donde podré ayudarlos a transitar el camino del conocimiento, rompiendo las barreras del diagnóstico del cáncer hematológico, el arte del diagnóstico, donde hablaremos acerca de los secretos que poseen las células y la citomorfología de los linfomas. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si la citomorfología de los linfomas nos cuentan realmente una historia? Hoy es un buen día para buscar esa respuesta a ese interrogante. Mi nombre es David Uranga, citólogo en ejercicio, y me encuentro en este simposio para dilucidar y conversar acerca de la citomorfología de los linfomas. Cuento con un gran equipo de profesionales que nos permitirán analizar y construir las bases sólidas del arte del diagnóstico. Comenzaremos definiendo qué es la citomorfología. La citomorfología en sí es el estudio de la forma, estructura y organización de las células. Es un pilar en el diagnóstico hematológico y oncológico que permite la identificación de las células atípicas o malignas en el organismo o en el cuerpo humano. La importancia de la citomorfología en los linfomas tiene 3 puntos claves fundamentales. En principio, el tamizaje inicial. La citomorfología del frotis de sangre periférica puede ser el primer indicio de un linfoma, detectando la presencia de las células atípicas circulantes. Otro de los puntos es la orientación diagnóstica, donde las características morfológicas observadas en biopsias de ganglio linfático guían los siguientes pasos, como la inmunohistoquímica y la citometría de flujo. Por otra parte, veremos los monitoreos del tratamiento, que permiten evaluar la respuesta al tratamiento y detectar la enfermedad residual. A la luz de la presentación, hablaremos sobre los hallazgos citomorfológicos encontrados en la sangre periférica, donde se observan las características citológicas de estas células atípicas que están circundantes. Para la descripción de estas células veremos o encontraremos en los extendidos linfocitos de Sézary, que son células grandes con núcleos cerebriformes. Este aspecto que se denomina como los surcos del cerebro, que son indicativos del síndrome de Sézary, un linfoma T cutáneo. En el caso de los linfocitos prolinfocíticos, son células medianas a grandes en su tamaño y forma, con nucleolos prominentes y visibles, vista en las leucemias prolinfocíticas de células B o T. En el caso de las células en flor, son linfocitos con núcleos multilobulados, característicos de las leucemias o los linfomas de células T del adulto. Para el caso de los ganglios linfáticos, la arquitectura y los patrones de infiltración son característicos. Dentro de sus descripciones podremos ver el patrón nodular versus el patrón difuso. Un linfoma folicular a menudo presenta un patrón nodular, mientras que un linfoma difuso de células B, grandes en este caso, presenta un patrón difuso. Cuando determinamos la estructura
del núcleo, vemos que en los linfomas de Burkitt poseen núcleos redondos y basófilos, mientras que en los linfomas de células B grandes tienen núcleos pleomórficos y vesiculares, mientras que las células de Rey-Steenberg son células gigantes multinucleadas con nucleolos prominentes y visibles que asemejan a los ojos del búho. Estas células que son patogmónicas de los linfomas de Hodgkin. Una vez dicho lo anterior, abordaremos las definiciones citopatológicas de los principales linfomas y neoplasias hematolinfoides, enfatizando las características morfológicas que poseen estas células que nos permiten la identificación y correlación clínica y sobre todo la relevancia diagnóstica en la práctica clínica y oncológica. En principio, el linfoma linfocítico se caracteriza por un predominio de células pequeñas con núcleos redondos u ovales, con una leve irregularidad de su membrana, con una cromatina densa y escaso citoplasma. No se observan los nucleolos, hay numerosos cuerpos linfoglandulares que acompañan al extendido y células sueltas, predominio de linfocitos maduros y pequeños con monomorfismo marcado. Citológicamente se observa un patrón monótono de linfocitos maduros, a menudo acompañados de sombras nucleares o células rotas, conocidas comúnmente como células difuminadas. Clínicamente su relevancia radica en la dificultad que posee este diagnóstico de distinguirlo de un proceso linfocitario reactivo, requiriendo inmunofenotipo para la confirmación de su naturaleza neoplásica. En la actualidad, uno de los investigadores reconocido por su abordaje científico, como es el Dr. Elías Campo, en la creación del mapa genómico completo de la leucemia linfática crónica, además de la determinación temprana de células que predisponen a la evolución adversa de esta enfermedad. También el nuevo reloj epigenético para predecir la progresión clínica de la leucemia. En principio, su aporte es esencial para el avance de la ciencia, donde las características morfológicas de estas patologías, como lo son los linfomas, son cruciales en el diagnóstico temprano y el desarrollo o la evolución de la enfermedad. En el caso de los linfomas linfoblásticos, estos poseen la presencia de células pequeñas a mediano tamaño con una proporción núcleo-citoplasma definida, con núcleos irregulares, con una cromatina laxa y finamente granular, reticular. Posee nucleolos poco conspicuos, vacuolas citoplasmáticas escasas y abundantes tasas de mitosis evidentes en los extendidos citológicos. Existe la posibilidad de evidenciar células histiocíticas. En los extendidos destaca la dispersión celular, la elevada celularidad que estos poseen y la fragilidad morfológica de las células adyacentes. Este linfoma representa una forma agresiva, es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes y afecta más a la población masculina que a la femenina estadísticamente hablando. Puede ser de tipo de células T o de tipo de células B. También se llama linfoma linfoblástico precursor, con marcada tendencia a infiltración medular ósea y el sistema nervioso central. Patrón celular donde se observan células sueltas. Continuando con el punto anterior, podremos definir que el linfoma de Burkitt es un linfoma no Hodgkin de crecimiento muy rápido que se origina a partir de los linfocitos B, especialmente en la población varón joven. Tiene una distribución geográfica específica, es muy frecuente en África Central y muy raro en otras partes como en Estados Unidos. La infección por el virus de Epstein-Barr es asociado con este tipo de linfomas. Se incluyen los linfomas de Burkitt africanos, que son endémicos, los linfomas de Burkitt esporádicos, que no son endémicos, o el subconjunto de estos linfomas que son agresivos, que ocurren en individuos infectados por VIH, caracterizado por la presencia de células de gran tamaño,
ameriano con núcleos redondos u ovales con una cromatina granular, con nucleolos prominentes, uno o varios nucleolos que pueden ser visibles o no. El citoplasma es basófilo dependiendo de la coloración utilizada, con vacuolas lipídicas. Citológicamente exhibe la clásica característica de patrón de cielo estrellado, producido o producto de la interpretación de los macrófagos al fagocitar el material. Es una neoplasia altamente proliferativa con un índice de Ki67 de crecimiento al 100%, y su identificación temprana resulta crítica para el inicio de los protocolos terapéuticos intervencionistas. El linfoma de las células del manto es el resultado de una transformación maligna de un linfocito B en el borde exterior del folículo del ganglio linfático, es decir, de la zona del manto. El linfocito B se transforma y se multiplica de forma desordenada y descontrolada, lo que da como resultado el acúmulo de las células del T-linfoma, que a su vez produce el agrandamiento del ganglio linfático. A veces, cuando estos ganglios linfáticos aumentan su tamaño de manera desproporcionada o crecen en otras partes del cuerpo, se denominan como tumores. Es importante entender que esta patología está constituida por los linfocitos pequeños a mediano tamaño con núcleos irregulares o en hendidura, que poseen una cromatina condensada y escaso citoplasma. En las citologías se aprecia un patrón relativamente homogéneo, pero con variabilidad nuclear que lo distingue de los linfomas indolentes clásicos. Es clínicamente relevante porque su agresividad, aunque es intermedia, es necesaria o posee la necesidad de diferenciarlo con los linfomas foliculares y los linfocitos reactivos. Así las cosas, es necesario seguir esclareciendo el panorama. Para ello, es momento de hablar del linfoma folicular, definido por la proliferación de centros germinales neoplásicos. Este es un tipo de linfoma no Hodgkin de células B que suele ser indolente, de crecimiento lento. Las células tumorales crecen en grupos para formar nódulos. Hay varios subtipos de linfomas foliculares. Citológicamente se observa una mezcla de células centrocíticas pequeñas con hendiduras nucleares y centroblastos más grandes con nucleolos prominentes y citoplasmas abundantes. Este patrón de heterogeneidad celular constituye la clave para diferenciarlo de los linfomas más monótonos o comunes, y su clasificación en general depende de la proporción de centroblastos presentes en los extendidos. Otra de las características es la observación de agrupamientos de células que adoptan un patrón folicular o difuso. La cromatina mal distribuida, los bordes de estas células son irregulares, alta celularidad que produce el apiñamiento o superposición de células con alteraciones celulares atípicas evidentes, aumento uniforme del tamaño en general. En base a las características citomorfológicas antes mencionadas, podremos seguir definiendo a las neoplasias de las células plasmáticas. Son enfermedades por las que las células plasmáticas anormales o células de mieloma forman tumores en los huesos o en los tejidos blandos del cuerpo humano. Se caracterizan por la proliferación de las células con una morfología plasmocitoide, que poseen núcleos excéntricos, una cromatina en rueda de carro y halos perinucleares claros. En el frotis se evalúan estas características. Es común observar células binucleadas y atípicas, con inclusiones intranucleares tipo cuerpos de Dutcher, que es el acúmulo o la acumulación intracitoplasmática de la inmunoglobulina,
tal y como se visualiza en la microfotografía. Su importancia clínica radica en la asociación directa con mieloma múltiple. A la luz de la presentación, se define a este linfoma por la presencia de células grandes anaplásicas de núcleos excéntricos, pleomórficos y marcados, así como también la presencia de núcleos prominentes. La citología muestra células con morfologías variables, desde células multinucleadas hasta células con aspecto de herradura. La positividad para el CD30, es decir, KI1, es un rasgo inmunofenotípico especial que lo define o lo diferencia de otras neoplasias grandes y clínicamente se comporta como una entidad agresiva o que tiene una agresividad elevada, pero potencialmente tratable con terapia dirigida. Seguramente ha podido surgir una interrogante. ¿Qué es el KI1? Se define como un anticuerpo original, denominado en la actualidad como CD30, siendo este un marcador diagnóstico e inclusive terapéutico, esencial en la hematopatología moderna. El linfoma de Hodgkin, como muestra la presentación, si hacemos un recuento por la historia y los datos que provienen de ella, que médicos británicos como Thomas Hodgkin describe en su obra de investigación sobre algunas alteraciones patológicas de los ganglios linfáticos y el vaso, publicada en el año 1832, donde se describe el linfoma que lleva su nombre, el linfoma de Hodgkin, donde documentó 7 casos con adenopatías o adenomegalias generalizadas y especialmente estas características aisladas, planteando que su tratamiento de esta enfermedad distinta de la tuberculosis da procesos inflamatorios conocidos en la época. En este sentido y definido por la presencia de células neoplásicas en un fondo inflamatorio polimorfo, las células características son las de red de Steinberg, grandes, binucleadas o multinucleadas con nucleolos prominentes que recuerdan a los ojos de búho o de una lechuza. El acompañamiento de los linfocitos eosinófilos e histiocitos, así como también de las fibras o fibrosis, es esencial en su diagnóstico. Su identificación citológica no solo confirma la enfermedad, sino que orienta hacia un linfoma con terapia estandarizada y a veces elevando la curación del paciente. En este primer encuentro o acercamiento al estudiar las neoplasias hematológicas y el arte del diagnóstico citopatológico en sí, hemos establecido las bases científicas sólidas mediante el recorrido sistemático por las características morfológicas de los principales linfomas. Este conocimiento nos permite obtener herramientas fundamentales para avanzar en la interpretación diagnóstica, fortaleciendo así nuestras capacidades clínicas y académicas. Finalmente, los invito a integrar lo aprendido y aplicar de manera crítica los criterios morfológicos que distinguen a cada uno de los linfomas mencionados, orientados en el análisis hacia los siguientes puntos de discusión. En principio, surgen las distintas interrogantes. ¿Hasta qué punto la citomorfología por sí sola es suficiente para definir los linfomas de procesos reactivos o inflamatorios? ¿Qué relevancia clínica adquiere el correlacionar los hallazgos citológicos con los estudios inmunofenotípicos y moleculares en la práctica diagnóstica actual? Y por último, pero no menos importante, podemos considerar la citopatología como una herramienta
predictiva en la estratificación pronóstica de los linfomas, más allá de su valor diagnóstico. Cada una de estas entidades presenta rasgos citomorfológicos distintivos que, integrados con el contexto clínico e inmunofenotípico, permiten llegar a un diagnóstico certero. La citopatología, en este sentido, no solo apoya el diagnóstico o la confirmación, sino que constituye un pilar en la estrategia multidisciplinaria en el área para el abordaje del paciente oncológico que sufre o padece esta enfermedad. De esta forma concluimos esta primera fase del conocimiento acerca del arte del diagnóstico. El cáncer no es una enfermedad única, sino muchas. Y si el linfoma es la enfermedad que queremos curar, entonces el futuro está en la investigación del laboratorio. Dr. Sidney Farber. Las células cancerosas no siguen reglas. Los linfomas son la prueba de que cuando la biología se revela, la vida nos exige leer su código con más precisión que nunca. Muchísimas gracias por su atención. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentras como @urangaleod. Ahí estaré compartiendo contigo toda mi experiencia en el área de la citomorfología oncológica. Hemos llegado a ti gracias a Citólogos Sin Fronteras, CitoRush Training Center, Laboratorios de Citodiagnóstico Avanzado CitoPAP,